Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana continuaremos con nuestro estudio del libro de los jueces. Y si tienes ahí tu Biblia, ve buscando el pasaje que nos toca esta mañana, que es Jueces capítulo 8. Y vamos a leer del 29 hasta el 35. Pero quería empezar primero preguntándote, a ver si te suena una pregunta que cada vez suena como más fuerte. Hay como una actitud en la sociedad en la actualidad que es como, ay, o sea, ¿qué importa? ¿No? Y cada cosa que hace la gente, opiniones o posturas, como que tienen esta postura de, ay, ¿qué tiene? O sea, no pasa nada. Vivimos en una cultura en donde pareciera que ya nada está mal, ¿no? Como que todo se vale, ya puedes pensar lo que tú quieras y decir lo que tú quieras y ser lo que tú quieras. No sé si lo ves hoy en día. Y me resuena porque en la época de los jueces hay una frase que se repite varias veces en el libro que dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y esto pues claramente está mal, por eso lo menciona la Biblia como para que aprendamos. Pero ¿qué sería lo opuesto a que cada uno hace lo que bien le parece? Pues básicamente es no hacer cada uno lo que quiere. Y esto es un tema que tiene que ver con la autoridad, con la sumisión y entender que todos debemos estar bajo autoridad. Cuando tú te preguntas esto, implica, bueno, o sea, pues ¿quién dice? O sea, ¿quién dice que tengo que hacer X o tengo que hacer Y? No, en pocas palabras, ¿quién es el que manda? Y esta lucha contra la autoridad surge de la rebeldía de nuestro corazón. Y entiendo esto, o sea, porque nos debe hacer pensar y debemos de considerar que nos debe importar lo que hacemos, nos debe importar lo que pensamos y deberíamos de poner a lo mejor un poquito más atención al por qué hacemos las cosas y no hacer lo que yo creo o lo que a mí me parece bien, sino lo que Dios dice que está bien. Porque cuando no hacemos esto, estamos cayendo en el mismo error que el libro de los jueces. Y es interesante porque este pasaje que vamos a ver a continuación es la continuación de la semana pasada. Y vemos cómo este gran siervo de Dios se empezó a desenfocar, se empieza a desviar. Y en los últimos versículos de este capítulo vamos a ver el resto de su vida, vamos a ver sus acciones y vamos a ver cómo termina su vida y vamos a poder ver cuál fue el fruto de lo que él hizo. Entonces, Jueces 8, versículo 29, si tienes ahí tu Biblia, acompáñame. Dice así la palabra de Dios. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abieseritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Ya está, ahí vamos a leer esta mañana. Padre Santo, te damos gracias porque nos das la oportunidad de seguir estudiando tu palabra, Señor. Te damos gracias por estos medios tecnológicos que pues, nos permiten mantener una continuidad con lo que estamos estudiando como iglesia, Señor. Te pido que si alguien no puede estar con nosotros en la reunión, pues bueno, tenga la oportunidad de escuchar tu mensaje, Señor, y que tenga el mismo efecto en sus vidas que quieres que tenga como para cada uno de la iglesia, Señor. Te, te pedimos que abras nuestro corazón, Señor, que abras nuestro entendimiento, que podamos poner nuestra vida, Señor, delante de ti, analizar nuestras acciones, Señor, y pues que seamos hijos tuyos, Señor, y que nuestra vida valga la pena para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Entonces, la semana pasada, un poquito para contexto, veíamos a estos tres grupos de personas diferentes, ¿no? Estaba Efraín, que estaban desenfocados, buscando la gloria para ellos.
Estaba Sucot y Peniel, que no estaban decididos de qué lado estaban y no se querían comprometer. Y está Gedeón, ¿no? Y cómo cada uno estaba desenfocado de cierta forma. Y este desenfoque los llevó a hacer cosas incorrectas. Hoy vamos a ver, como les mencionaba hace un momento, el resto de la vida de Gedeón. O sea, qué pasó el resto de su vida y cuál fue el fruto de sus acciones y de las decisiones que tomó. Y al ver esta historia nos podemos preguntar, bueno, ¿qué hubiera pasado si alguien cercano a Gedeón le hubiera advertido? O a lo mejor le hubiera dicho, oye, espérate, o sea, ¿qué estás haciendo, no? Oye, esta cosa o esta otra cosa, esta decisión que estás haciendo, ¿te conviene o no te conviene? Entonces, de esa misma forma podemos analizar en nuestras propias vidas y cuestionarnos. Nosotros tenemos a alguien que nos hable así, tenemos a alguien que nos diga, alguien a quien le hagamos caso, precisamente para evitar que nuestra vida termine mal, ¿no? Para que nuestras decisiones, nuestras acciones y el fruto de nuestra vida pues no acabe mal. Entonces, primero que nada tenemos que reconocer que Dios utilizó a Gedeón, eso no lo podemos negar. Y el versículo 28 dice claramente, ¿no? Que así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. O sea, ese fue un resultado espectacular. O sea, y el hecho que Madián fue derrotado, pues bueno, eso es lo que Dios quería. Y también vemos en el versículo 23 que Gedeón les había dicho que él no iba a ser su rey, ni tampoco sus hijos ni sus nietos, sino que Jehová iba a señorear sobre ellos. Sin embargo, el caso de Gedeón es uno de esos que nos muestran la realidad de que nuestras acciones hablan mucho más fuerte que nuestras palabras, ¿no? Y aun cuando pues, Dios es misericordioso y Dios es paciente y su plan se va a cumplir, nuestras acciones siempre tienen consecuencias. Entonces rápidamente vamos a hacer un pequeño recuento de lo que vimos en esta sección del capítulo 6 al 8, que vemos la vida de Gedeón. O sea, cómo empieza esta parte de la historia para que nos acordemos, ¿no? En Jueces capítulo 6, ya que los hijos de Israel se alejan, se van tras otros dioses y se levanta Madián, ¿no? Y los empieza a oprimir. La nación de Israel clama, ¿no? Clama grandemente. Y el versículo 8 del capítulo 6 dice: Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Entonces, empezamos viendo cómo lo primero que hace Dios para comunicarse con el pueblo es que les manda un profeta. Y les dice, a ver, ¿no se acuerdan que yo les dije que no temieran a otros dioses? ¿Y qué fue lo que hicieron? No obedecieron. Dice, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a otros dioses. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Entonces, el profeta lo primero que hace es recordarles lo que Dios había dicho. Y como no obedecieron, pues se levanta Madián. Entonces, hay que recordar que esto era una consecuencia de no obedecer. Entonces, después el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón y le dice el versículo 14, ¿no? Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le hace una pregunta como para que tuviera más seguridad. Le dice, ¿no te envío Dios? O sea, ¿no te envío yo? Y aquí es donde está el gran encargo. O sea, le está dando el propósito de su vida. Y no hay mejor propósito que el que Dios nos da. Entonces, él estaba enviando a Gedeón a que hiciera esto. Y más adelante, en el versículo 25 y 26, vemos que lo primero que le encarga a Gedeón es que derribara el altar de Baal, que cortara la imagen de acera y que edificara un altar para Dios. Porque lo que estamos viendo es un cambio. Está diciendo, a ver, aléjense de los dioses de estas naciones y regresen a Dios. Y como Madián, la opresión de Madián, era resultado de esta obediencia, de esta falta de obediencia a Israel, entonces lo que Dios le encarga a Gedeón es que regresen a seguir a Dios.
Y entonces Gedeón, como ya estudiamos los meses anteriores, obedece a Dios. Y vemos el capítulo 6, el capítulo 7, casi todo el capítulo 8, cómo Gedeón obedece y Dios los libera. Y al final de lo que vimos la semana pasada, vemos cómo se empieza a desviar Gedeón. Y ahora vemos la consecuencia, no solo en su vida, sino que también en la nación de Israel. Porque Dios lo había escogido como juez. Y su trabajo principal como juez, pues es redundante, pero era juzgar a la nación de Israel, pero conforme a la ley de Dios. O sea, en este momento ya tenían la ley de Dios y su trabajo era, a ver, vamos a regresar a lo que Dios dice, ¿no? Y, o sea, no era solamente arreglar el problema de los madianitos y nos vemos, sino que era guiar a la nación de regreso a obedecer a Dios. Y vemos en la parte final de este capítulo que qué hizo Gedeón con su vida, ya que Dios los había librado de Madián. Bueno, la semana pasada, ya en la batalla, ya en la victoria, vemos que Gedeón se desenfoca y empieza a hacer cosas pues que no eran las que Dios quería, ¿no? Primero, aprovecha la situación para tomar venganza personal con las personas que habían matado a sus hermanos, ¿no? Después vemos que se queda con el botín y quiere quedarse con el oro. Vemos que hace un efod. Y entonces aquí es donde podríamos preguntarnos como la época en la que vivimos. Bueno, pues ¿qué tiene, no? Es lo que quería, es lo que sentía. Entonces, pues, ¿cómo que qué tiene? Bueno, pues es precisamente lo que vamos a ver esta mañana. O sea, ¿por qué es importante ver más allá? Porque es importante entender lo que la Biblia nos está diciendo. ¿Por qué viene esta historia en la Biblia? ¿Por qué nos está dando todos estos detalles? Y cuando analizamos las acciones de cada una de las personas que aparecen en la Biblia, podemos ver lo que en realidad hay en sus corazones. Y es algo que también podemos aprender de nosotros mismos. Entonces, con las acciones de Gedeón, que en verdad empieza como a comportarse como un rey. A pesar de lo que él había dicho, empieza a comportarse como un rey. Entonces, es curioso saber que Dios ya tenía previsto que cuando se instalaran en la tierra prometida, luego la nación iba a empezar a coquetear con esta idea de tener un rey. Entonces, lo que estamos leyendo aquí no es una sorpresa, sino que era una tendencia lógica de el corazón pecaminoso del hombre. Entonces vamos un poquito más atrás a ver qué es lo que dijo Dios muchos años atrás. Vámonos hasta Deuteronomio capítulo 17 y versículo 14 en adelante. Y me encanta la Biblia porque en realidad cuanto más la conoces, cuanto más te tomas el tiempo de leerla, más te sorprende que no solo es lógico que Dios la escribió, porque nadie más podía haber anticipado las cosas que vienen, el manejo de los tiempos, el manejo de las circunstancias y lo que Dios dice, o sea, siglos antes de que suceda, verdaderamente para mí es espectacular. Pero Deuteronomio 17, versículo 14, dice así: Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Entonces es interesante cómo dice, bueno, ok, obviamente van a querer tener rey como las naciones, ok, pero cuando pongas un rey vas a poner el que yo te diga. Entonces, si Dios no les había dicho que pusieran rey, ya para empezar estaban siguiendo un camino que no era el correcto. Y las acciones de Gedeón nos muestran que él quería ser el rey. ¿Y cómo sabemos estas cosas? Bueno, pues primero que nada, dice que tenía
el versículo 30 de nuestro pasaje esta mañana, dice que tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Entonces, obviamente, el que quiere tener 70 hijos es porque está asegurando su descendencia, no está asegurando el trono. Entonces, y no sé, cualquier persona que haya tenido un hijo, te puedes dar cuenta que no puedes tener 70 hijos con una sola señora, ¿verdad? Entonces aquí nos explica por qué tuvo muchas mujeres y tuvo gran descendencia. Y no solo eso, sino que también tuvo una concubina. O sea, no era suficiente muchas mujeres, sino además tuvo una concubina. Y vamos a ver las acciones de Gedeón. Tiene muchas mujeres, tiene concubinas, tiene 70 hijos. Y luego al hijo de la concubina, dice el versículo 31, también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Qué chistoso nombre, porque significa mi padre es rey. Entonces regresamos a esto, ¿verdad? De que las acciones hablan más fuerte que las palabras. Él les había dicho, no, yo no voy a ser el rey. Pero entonces, ¿por qué le pones a tu hijo mi padre es rey? Pues que estás diciendo que él es el rey. Entonces, vamos a desmenuzar un poquito lo que hizo. Primero que nada, tener muchas mujeres, pues, o sea, ¿qué tiene? ¿No? O sea, ¿por qué estaba mal? Si muchos personajes en la Biblia tienen muchas mujeres, bueno, porque Dios dice que está mal. O sea, Dios dijo que no tuviera muchas mujeres. O sea, era algo simplemente porque Dios dice que no. Y muchas veces Dios le reclama a Israel su deslealtad con el pacto que tenían con ellos, e ilustra esta falta de lealtad con el pacto matrimonial. Un poco para que entendamos que si no eres leal con una mujer, ¿verdad? Pues obviamente vas a tener la misma tendencia con Dios. Y si no eres leal con Dios, pues obviamente tampoco vas a ser leal con tu mujer. O sea, por eso es tan importante para el matrimonio que esté Dios manejando ese matrimonio. Pero también la lealtad hacia nuestra mujer nos ayuda a entender la lealtad que debemos de tener hacia Dios. Un ejemplo, acompáñame rápidamente a Malaquías, capítulo 2, versículo 13, ¿no? Porque habla un poquito de esto y nos hace ver el corazón de Dios y qué es lo que está diciendo. Dice, y esta otra vez haré descubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañero y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Entonces Dios aborrece la deslealtad hacia la mujer de la misma forma que aborrecía la deslealtad de la nación de Israel hacia su pacto. O sea, él aborrecía que dejaran a su mujer, ¿no? Y a la mujer de tu juventud, a la mujer con la que te casaste. Entonces esa deslealtad es un principio que Dios, o sea, enseña desde el principio. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces cada vez que vemos en la Biblia que alguien, o sea, tiene muchas mujeres, muestra una deslealtad, muestra algo que no solo es una deslealtad, sino que muchas veces va relacionado con la falta de fe. Por ejemplo, Dios hizo un pacto con Abraham, ¿no? Vemos que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la descendencia que no se iba a poder contar, esta gran promesa que Dios les hace, era algo que Dios iba a hacer. No tenían ellos que hacer algo adicional. Tenían que creer que Dios iba a hacer esta descendencia. Por eso vemos que cada vez que Abraham le trata de, entre comillas, ayudar a Dios, como con Agar, ¿verdad? Que dice, bueno, pues es que mi esposa es estéril, entonces déjame le ayudo a Dios, ¿verdad? Porque yo creo que le puedo solucionar sus problemas. O sea, de Agar sale Ismael. Y cada vez que hay más mujeres hay muchísimos problemas. Las consecuencias siempre son terribles hasta la fecha. Y vemos todos los hombres en la Biblia que tienen muchas mujeres, fue puros problemas. Fueron muchísimos problemas y muy terribles. Y si vamos hacia atrás en la historia, al primero, ¿verdad?, que se le ocurrió hacer esto, pues fue a Lamec, que era descendiente de Caín. Y siempre son malas noticias.
Entonces cuando alguien te dice, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Pues simplemente que Dios dijo que no. Entonces cualquier cosa que nosotros decimos, bueno, X, no pasa nada, y vamos en contra de lo que Dios dice, estamos siendo rebeldes. Estamos desobedeciendo lo que Dios nos ha dicho. Entonces, en el caso de Gedeón, estas acciones pues nos demuestran lo que tiene en el corazón. Esta desobediencia hacia Dios, esta falta de lealtad, o estos deseos a lo mejor de prole, por donde lo quieras ver, estaba mal. Todos estos eran, pésimos motivadores para hacer lo que estaba haciendo. Pero también dice Deuteronomio que no debería de amontonar ni plata ni oro. Y dices, ay, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Bueno, es que, tiene que ver con el deseo de querer, de poder, de querer amontonar dinero, pues para tener más y más poder. Y claramente tener 70 hijos pues debe haber salido bastante caro, ¿no? Pero nuevamente nos demuestra el desenfoque de Gedeón. Porque se dedicó pues a tener hijos, se dedicó a hacer lo que Dios había dicho que no hiciera. Entonces, viendo las acciones de Gedeón, no solo se estaba comportando como rey, siendo que Dios no le había dicho que fuera rey, sino que también empieza la semana pasada veíamos que hace esto que solamente era para los sacerdotes, lo de tener un efod. Y al hacer esto, dice que la nación de Israel, en el versículo 27, se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y hacer un efod, lo que podemos entender al hacer este efod, es que él estaba diciendo que era una autoridad espiritual puesta por Dios. Pero Dios lo había escogido como juez. Él se supone que tenía que haber sido el líder de la nación, el que juzgara a la nación. Pero, encaminarlos hacia lo que Dios decía, conforme a la ley de Dios. Entonces, si estamos hablando de la ley de Dios, Él había establecido que solamente los levitas debían ser los sacerdotes. Y solamente ellos tenían el efod. Y ellos eran los encargados de encaminar a Israel en los caminos de Dios, en la vida espiritual. Entonces vemos que nadie estaba haciendo bien su trabajo aquí. Y Gedeón se está tomando papeles o se está tomando roles que no le correspondían. Entonces también debemos entender que no podemos hacer las cosas a nuestra manera, porque la forma sí importa, porque Dios ha dejado claro lo que cada uno debemos hacer. Entonces cuando no nos importa la forma, cuando estamos haciendo las cosas como a nosotros nos parece, generalmente las cosas terminan mal. Entonces, vamos a suponer que Gedeón tenía una buena intención en ser el guía espiritual de la nación de Israel porque los levitas no estaban haciendo su chamba. Pero el guía espiritual debe hacer que el pueblo, debe hacer que la iglesia, debe hacer que la gente escuche a Dios. Como veíamos en el 6:8, ¿no? Cuando está hablando el profeta y dice, así ha dicho Jehová. Después, ya en la vida de Gedeón, podemos pensar, ¿por qué nadie dijo esto? ¿Por qué nadie estaba pensando en lo que había dicho Jehová? Nadie le estaba recordando a Gedeón lo que Dios había dicho. Entonces, en nuestra vida, ¿quién nos recuerda lo que Dios ha dicho? ¿Estamos leyendo lo que dijo? ¿Estamos escuchando personas que nos dicen, así ha dicho Jehová? Debemos de pensar. Cuando no estamos recordando y escuchando claramente lo que Dios dice, vamos a empezar a pensar, ay, bueno, pues ¿qué tiene de malo? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo hacer lo otro? Oye, pues ¿quién dice que las cosas deben de ser así? Pues hermanos, Dios dice. Un guía espiritual siempre debe guiarte, siempre debe recordarte lo que Dios ha dicho. Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando vamos a la palabra de Dios, cuando recordamos lo que Dios ha dicho, esa es la forma que Dios nos ha instruido para saber qué es lo que tenemos en el corazón. Fíjate lo que dice la Biblia acerca de sí misma. Y por eso es tan útil y por eso es tan importante que constantemente estemos yendo a lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando somos expuestos a la palabra de Dios, o sea, Dios nos muestra en dónde está nuestro corazón. O sea, qué estamos pensando y cuáles son las intenciones. Por eso muchas veces nos alejamos de la palabra de Dios, porque sabemos que si somos expuestos a la palabra como en un espejo, nos vamos a ver y vamos a decir, ah, caray, pues aquí estoy mal, ¿verdad? Estoy haciendo esto porque en realidad es lo que yo quiero, no es lo que Dios quiere. Otro ejemplo claro de que la Biblia nos dice para qué está, la encontramos en 2 Timoteo 3:16. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios nos enseña, nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Por eso debemos de ir constantemente a ella, porque es la única forma en la que el hombre, ¿no? El hombre de Dios, el Hijo de Dios, puede estar enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿quieres saber cómo andar bien? ¿Quieres corregir tus pasos? ¿Quieres saber qué debes de enderezar en tu vida? Pues ve a la palabra de Dios. O sea, ¿cómo le hago? Pues ve a lo que Dios dijo. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, eso es lo que va a hacer. Va a usar su palabra para enderezar tu vida. Entonces, cuando tú estás enderezando tu vida, cuando tú le estás haciendo caso a Dios, automáticamente tienes una responsabilidad tremenda con la gente que te rodea. Porque si la palabra de Dios te instruye en justicia y empiezas a vivir como Dios quiere que vivas, tenemos una responsabilidad hacia los demás. Dice Proverbios 12:26, el justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. Entonces no solamente se trata de caminar bien, se trata de ser guía a su prójimo. Tenemos esta responsabilidad de ser guía a la gente que nos rodea, mas el camino de los impíos los hace errar. Entonces, cuando vemos la vida de Gedeón y vemos que buscó oro, que hizo un efod y todas estas acciones que estamos diciendo, nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué nadie le dijo algo? ¿Por qué nadie le recordó lo que Dios había dicho? ¿Por qué nadie le sirvió de guía como su prójimo? ¿Verdad? Y eso es algo terrible porque las consecuencias de su vida es precisamente lo que vemos en este pasaje. Entonces, si regresamos a lo que estamos viendo, dice el versículo 32, y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los abiezeritas. Terminó la vida de Gedeón. Ok, ¿y cuál fue su legado? ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que vemos que pasó después de su muerte? Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Entonces vemos aquí tres cosas que pasaron, ¿no? ¿Qué fue lo que... O sea, ahora sí que cuál fue el fruto de la vida de Gedeón? Y es interesante porque así funciona la vida. Lo que siembras, cosechas. Es una ley de Dios. Y si tú obtienes una sandía, pues es porque sembraste una semilla de sandía. O sea, no hay mayor explicación que esto. Entonces, cuando vemos que la nación de Israel, ya que se murió Gedeón, se fueron tras los Baales, dices, ah, caray, pues está cosechando lo que sembró Gedeón. Nunca los llevó a Dios, ¿no? Más bien ellos como que les ayudó a estar más confundidos. Y es interesante que se van detrás de Baal-Berit. Esto significa el Señor del pacto. Entonces, otra vez están como confundiendo las cosas, otra vez como que están enchocando lo que Dios les había dicho, ¿no? Porque ¿cómo vas a tener un Señor del pacto si el Dios del pacto era Jehová? Entonces empezamos a ver aquí una confusión, empezamos a ver una mezcla, y me recuerda mucho a lo que sucede en Éxodo 32, capítulo 3,
cuando Moisés está en el monte, ¿verdad? Y la nación como que dice, híjole, pues no sé qué le haya pasado a Moisés. Y Aarón les dice, bueno, pues júntenme el oro que tengan. Y dice Éxodo 32:3. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. E hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¿Cómo? ¿Estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto? Y viendo esto, Aarón edificó altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Sí ven la confusión? ¿Ven la mezcolanza? O sea, él mismo hace un becerro de oro, ¿no? Y dice, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y hace un altar y dice, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué es eso? Es una mezcolanza terrible. Y esto es la confusión. O sea, hacer algo que parece más o menos o que suena, no es lo mismo que hacer lo que Dios dijo. Porque con Dios no es más o menos. Es lo que Dios dice, como Él dice. Porque todo lo que Él nos dice tiene un propósito. Todas las formas tienen una importancia. Y creo que por eso hay tanta confusión hoy en día, ¿no? Con tantas doctrinas, tantas religiones que usan pues las mismas terminologías inclusive, pero no son iguales. Muchos hablan de Cristo, ¿no? Muchos hablan de amor, muchos hablan de perdón, muchas cosas, o sea, suenan bien, pero no son la verdad. Y debemos de estar atentos, porque la Biblia está llena de advertencias sobre falsos maestros, y esto no es en vano. La Biblia está llena de advertencias para que estemos poniendo atención, porque va a haber falsos maestros, y a veces como que no lo vemos o no lo entendemos. Y va a estar lleno por todos lados de falsos maestros, y los falsos maestros te llevan a la confusión. Y la confusión te lleva a los Baales, te lleva a adorar a otras cosas que no son Dios. Vamos a escuchar las palabras del Señor Jesucristo. Mateo 24, versículo 24. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. O sea, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, y van a hacer grandes señales. O sea, ¿cuál es el objetivo? Engañar aún a los escogidos. Entonces, si tú crees que tú eres escogido por Dios, que tú eres un hijo de Dios, entonces eres inmune. No. Vemos a la nación de Israel, o sea, que tenían a Dios ahí, ¿no? La presencia de Dios ahí en el monte, y en sus narices están adorando un becerro de oro. Vemos a Gedeón que se le aparece Dios, que le dice lo que tiene que hacer y se desvía. Y nosotros como escogidos pensamos que no vamos a poder ser engañados si no estamos atentos a la palabra de Dios. Por supuesto que tenemos que poner atención, por supuesto que tenemos que estar viendo qué es lo que dice la gente para saber si están o no están conforme a lo que Dios dice. Según de Corintios, capítulo 11, versículo 13, también nos habla de esto. Pablo les dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces no solamente Satanás se disfraza como ángel de luz, sino que sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. Entonces dices, qué barbaridad, qué peligro, ¿cómo vamos a evitar que seamos engañados? Pues debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocer lo que Dios ha dicho. Porque en el momento que alguien va en contra de lo que Dios dice, te das cuenta, espérate, esto está mal, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? Pues es que Dios dijo. Entonces no solo la consecuencia de las acciones de Gedeón los lleva a la confusión, sino que también nuestro pasaje nos dice que no se acordaron de Dios ni lo que Dios había hecho por ellos. Entonces, a lo mejor nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué pudieron haber hecho, verdad? ¿Cómo es posible que se les haya olvidado? Bueno, pues a lo mejor pudieron haber hecho fiesta, ¿no? Una fiesta nacional para recordar la victoria que habían tenido sobre Madián. Eso lo vemos, por ejemplo, en Esther, ¿no? O en otros pasajes de la Biblia.
A lo mejor pudieron haber edificado un altar, hubieran hecho sacrificios a Dios o lo que fuera. Pero la idea es recordar lo que Dios había hecho. Y dice, no se acordaron de lo que Jehová su Dios había hecho, que los había librado de sus enemigos. Entonces nosotros, en nuestra propia vida, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos acordamos de lo que Dios ha hecho por nosotros? Nosotros, pues, se supone que para eso hacemos la cena del Señor. Nosotros podemos tener un diario de oración en donde anotamos todas las peticiones contestadas de parte de Dios, las decisiones que nos ha ayudado a tomar, el camino que hemos seguido en nuestras propias vidas. ¿Qué podemos hacer también? Bueno, pues podemos leer la Biblia, podemos hablar de lo que Dios ha hecho en otras personas, podemos hablar de las grandes maravillas de Dios para acordarnos y que nuestra corta memoria, ¿verdad?, que nos falla cada rato, no nos haga olvidarnos de Dios. Y además Israel dice que ni se mostraron agradecidos con la casa de Jeroboam. O sea, todo lo que había hecho Jeroboam, pues no les importó. No se mostraron agradecidos. Y esto es un resultado más de la ley de sembrar y de cosechar. O sea, si toda la vida de Gedeón, vamos a decir después de la batalla, después de la victoria, se dedicó a otras cosas, ¿no? A establecer su dinastía tal vez, o a relajarse, gozar de su fama, de su dinero, y no mostró una actitud de agradecimiento hacia Dios como juez, ¿no?, llevando a toda la nación a pensar en Él, a recordar lo que había hecho, pues a lo mejor es lo mismo que la nación hizo, porque la nación aprendió de su líder. Entonces, cuando vemos el fruto de la vida de Gedeón, o sea, posterior a la gran victoria que Dios le da, vemos confusión, vemos que no se acordaron de Dios y vemos una nación malagradecida. Entonces, la confusión, no recordar lo que Dios hace y el ser malagradecidos con lo que otras personas hacen por nosotros para encaminarnos hacia Dios, pues es algo que podemos combatir relativamente fácil. Y es mucho más fácil si nos ayudamos unos a otros. Por eso tenemos que estar empujándonos a leer la palabra de Dios para recordar lo que Él dice, lo que Dios ha hecho, ¿no? Debemos escuchar al Espíritu Santo, ¿no?, que es como ese profeta que le enviaba a la nación de Israel. O sea, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Por medio de un hermano, por medio de la palabra de Dios. Estás escuchando el Espíritu, ¿no?, que vive dentro de ti. O sea, porque el Espíritu nos recuerda todas las cosas, nos recuerda lo que leemos, nos recuerda lo que Dios ha hecho. Pero también tenemos a la iglesia, también tenemos a la familia, que nos animamos unos a otros, que constantemente nos está diciendo, ¿cómo que quién dice? Pues Dios dice. Mira, vamos a lo que dice la Biblia. Entonces ahora sí, todos unidos como un rebaño, ¿no?, que nos vamos ahí apretaditos, siguiendo al pastor, a Jesucristo, al pastor con mayúscula, que todas las ovejas escuchamos su voz, y si alguna oveja está medio atarantada, medio distraída, vente para acá, acuérdate, mira, nos está hablando el Señor. Nos cuidamos en unidad. Y no estamos escuchando otras voces, no estamos yendo tras de otros caminos, estamos siguiendo a nuestro pastor. Entonces así termina la historia de Gedeón. Y nos hace meditar muchas cosas, la verdad, porque una de las cosas que más me impresiona es que lo único que vale la pena de la vida de Gedeón es lo que hizo para Dios. Y lo único que vale la pena en nuestras vidas es lo que hacemos para Dios. Del capítulo 6 al 8 encontramos la historia de Gedeón y encontramos muchísimos detalles y conversaciones e instrucciones particulares y todo, pero solamente vemos estos detalles cuando Dios está obrando y cuando Gedeón está obedeciendo. Cuando él ya se aleja de Dios, el único dato interesante que nos da es la misericordia que Dios tiene para Israel, estos 40 años de paz, y lo demás, pues no valió la pena. Y me hace pensar, si nuestra historia apareciera en la Biblia, si la historia de nuestra vida apareciera en la Biblia, ¿cuántos capítulos saldrían? ¿No? A lo mejor antes de que conociéramos a Dios, pues vendría un breve resumen, y después empezarían a mencionar todo lo que hicimos para Dios. ¿Durante cuánto tiempo? ¿No? A lo mejor diría, no, y murió en buena vejez, rodeado de sus nietos, sirviendo a Dios y guiando a otros hacia Él. ¿O qué relajo hice de mi vida? O sea, ¿qué hice que valía la pena? O sea, vamos a estar delante de Dios algún día, ¿y qué nos va a decir? Pero hermano, siento que muchas veces pues no le creemos.
Siento que muchas veces no creemos lo que dice la palabra de Dios. Acompáñame rápido a 2 de Juan, ya para ir terminando. 2 de Juan 1:7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Entonces claramente no hacemos lo que hacemos para recibir un galardón, ¿no? Pero es algo que nos debe motivar. Porque dice, quien hace esto, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Entonces es interesante, obviamente no lo hacemos por el galardón, pero sí nos debe motivar. Y nos debe motivar no perder el fruto de lo que hacemos, como Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? O sea, ¿en qué acabó todo lo que hizo Gedeón? Solamente en 40 años de paz. Y ya que se murió, se perdió todo lo que hizo. Y dice que si perseveramos en el Señor, en la doctrina de Cristo, tenemos al Padre y al Hijo. Entonces, así sabemos que estamos en Él, porque en nuestras propias fuerzas, en nuestra disciplina, en nuestras ganas, vamos a caer, vamos a fallar y nos vamos a desviar. Pero el que permanece en Él, ese es el que tiene a Dios, porque obviamente con Dios no hay nada imposible. Y entonces sí, tu vida vale la pena, porque estás haciendo las cosas en Él y para Él. Regresamos a las acciones y a las palabras. O sea, es más importante lo que hacemos que lo que decimos. Lo que decimos tiene que ir secundado por lo que hacemos para que tenga el verdadero impacto que Dios quiere que tenga. Y nosotros, cada uno de nosotros hacemos copias de lo que somos, no solamente de lo que decimos. Porque podemos decir una cosa y hacer otra, pero nuestros hijos, nuestros discípulos están viendo lo que estamos viviendo, están viendo lo que somos, están viendo lo que hacemos. Así como Gedeón dijo muchas cosas, pero hizo otras, como líder, él demostró no ser leal a una mujer, no ser leal a lo que Dios había mandado. Y como líder, ¿qué pasó? Pues produjo seguidores iguales a él, desleales, confundidos, malagradecidos. Y vamos a ver más adelante cómo la siguiente generación es la que paga las consecuencias, porque lo que siembras, cosechas. Entonces sí tiene importancia lo que haces, y sí tiene importancia lo que no haces. O sea, ¿qué tiene de malo? ¿Quién dice? Pues Dios dice. Y eso es lo que debe dirigir nuestras vidas. O sea, ¿sabes por qué haces o no haces las cosas? Si tú dices, ay, ¿qué tiene? Voy a buscar en Google, ¿no? Y vas a buscar algo que te convenza en Google hasta que coincida con lo que tú tienes en el corazón. Pero si tú te preguntas verdaderamente qué tiene, irías a buscar lo que Dios dice. Y Dios nos dice que compartamos el Evangelio porque esas son las buenas noticias. Y el mundo debe saber que si no cree en Jesucristo está condenado. Dios nos creó, Él puso las reglas, aunque no nos guste o aunque no lo creamos. O sea, no porque yo no crea algo significa que no es cierto. Dios creó el mundo y son sus reglas. Y nosotros lo arruinamos con el pecado. Pero gracias a Dios y al amor que Dios nos tiene, Él nos da la solución. Y Él mismo nos dice, la paga del pecado es muerte. O sea, si tú has pecado, si tú tienes pecado, si tú eres un ser humano, en pocas palabras, la paga de lo que eres es la muerte. Es esta separación eterna de Dios. Pero Él no quiere esto, porque Él nos dio un regalo, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando tú crees en Jesucristo, eres hecho hijo de Dios, porque eso es lo que Él quiere. Él quiere que todos se arrepientan, que todos lleguen a la salvación. Y cuando somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Él tiene un plan, tiene un propósito, es un propósito eterno. O sea, no es un Dios malo, no es un Dios jugando a las hormiguitas y Él con la lupa, no. O sea, Él es el que hizo el plan y nosotros somos los que nos rebelamos, los que decimos, ay, ¿quién dice? Pues Dios dijo, porque Él hizo todo. Y si tú no crees lo que Dios dice, pues prepárate, porque vas a ser un cochinero de tu vida, porque vas a estar tratando de hacer las cosas a tu manera y no vas a conseguir nada, porque todo comienza creyendo lo que Él dice. Y Jehová
dijo. Por eso es tan importante que hablemos su palabra, para que la gente lo pueda creer. Y los que le hemos creído debemos compartir esto, porque hay mucho engaño afuera, motivado obviamente por Satanás y por sus huestes y por sus ministros, porque él es el príncipe de este mundo y lo que él quiere es alejarnos de Dios. Y como hijos debemos tomar esta responsabilidad que Dios nos ha dejado, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo que Dios dice o nuestros propios planes? O sea, ¿tú qué vas a hacer con tu vida? O sea, si Dios ya te alcanzó, si Dios ya te rescató, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser un juez? O sea, guiando a otros a Dios y a su palabra. ¿O vas a ser el rey, con minúscula, de tu propia vida? En donde yo mando y yo hago las cosas a mi manera. ¿Vamos a trabajar en el reino de Dios o vamos a trabajar en nuestro propio reino? ¿Vas a ser discípulos, que es lo que Él nos encargó? ¿O vas a hacer lo que tú quieras o cualquier otra cosa a tu manera como propósito de vida? O sea, porque si tú confías en Dios y en su pacto, o sea, vas a trabajar, tus acciones, tu vida va a reflejar que eso es lo que más te importa. O vas a acumular oro, o vas a asegurar tu descendencia, tu legado, o vas a cambiar y vas a ponerte un efod. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu vida? ¿Lo que Dios dice o lo que a ti te parece bien? Y si recuerdas, hace unos meses, ¿no? Te dije que se iba a poner intenso esto de los jueces, porque la realidad es que es un libro con una cantidad increíble de enseñanzas. Y es un libro en el que podemos ver en repetidas ocasiones cómo en nuestras vidas, de la misma forma que la nación de Israel, cuando estamos en Cristo, estamos haciendo su voluntad. Cuando recordamos su palabra y cuando alineamos nuestra vida a su palabra, entonces sí desatamos su plan en nuestras vidas. O sea, porque el plan de Dios se está cumpliendo, el plan de Dios se está haciendo en todo el mundo, pero nuestra participación en el plan de Dios depende de nuestra obediencia, que nos alineemos a su voluntad y empecemos a sumar, a trabajar en su reino y no para nuestros propios propósitos. Pero si desatamos el plan de Dios en nuestras vidas, si desatamos esa participación con lo que Él está haciendo, no significa cero problemas para nosotros. No significa una vida perfecta, como mucha gente lo entiende, sino que nuestra vida se va a empalmar, se va a emparejar con el plan de Dios y vamos a servir para lo que fuimos creados. En pocas palabras, podemos entender que nuestra vida va a valer la pena si nos alineamos con su plan. Y la triste realidad es que si no hacemos esto, nuestra vida no va a valer la pena. Acompáñame a orar. Padre Santo, te doy muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por la vida y el ejemplo que nos dejas en Gedeón, Señor. Te pedimos que nuestra vida sea como los capítulos iniciales y no como el final de su historia, Señor, sino que te busquemos, que confirmemos lo que tú tienes para nosotros y que hagamos lo que tú quieres que hagamos, Señor, y perseveremos y nos mantengamos toda nuestra vida agarrados a ti, Señor. Te pido también que nuestra vida como iglesia valga la pena para ti, Señor. Que tu plan y tu propósito y lo que tú tienes para nosotros, Señor, se mantenga por las siguientes 10 generaciones. Que podamos recordar constantemente lo que tú has hecho. Que hagamos nuestra parte, Señor, en que la siguiente generación te busque, en que la siguiente generación sepa lo que has hecho, Señor, para que se mantengan firmes. Y no solamente dure 20, 30, 40 años una generación pegada a ti, Señor, sino que dure muchísimo, muchísimo más, o hasta que tú regreses, Señor. Te pido que nos ayudes a mantener esta motivación correcta, Señor, mantenernos bajo tu autoridad, recordar lo que tu palabra dice, Señor, y sobre todo que lo pongamos en práctica en nuestras vidas, Señor. Te agradezco, te bendigo y te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Espero que tengas una excelente semana. Que Dios te bendiga y si Dios quiere nos vemos hasta la próxima.